Cuando dijimos que íbamos a empezar a estudiar lo que son los lodos activados, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál era el particular de los lodos activados? Que dentro de nuestro tratamiento nosotros íbamos a tener una reacción. Bueno, le generalizamos nuestra reacción en esto, ¿no? Valga la aclaración que estamos generalizando. A ver, entonces, si nosotros tenemos una reacción, dijimos que teníamos que estudiar ciertas características de esta reacción que me iban a ayudar a determinar los cálculos dentro del dimensionamiento de los lodos activados. Una de las propiedades o una de los parámetros que me servía para poder determinar las dimensiones era el volumen y el tiempo, ¿no es cierto? Esto hablamos. Ahora, dentro de estas dos propiedades dijimos que este tiempo era función del tipo de reacción, o en otras palabras, la reacción es la que me iba a marcar el tiempo que tiene que estar el agua en reposo o el agua dentro del tanque para que se pueda considerar que se ha tratado dicha agua. Entonces, en este sentido vimos que necesitábamos el tiempo de reacción. Bueno, le denotamos con la letra V o con la letra R, ¿no? Es igual. V es por la velocidad en español y R en inglés rate. Ya, da igual. Entonces, aquí analizamos, bueno, esta ecuación le generalizamos, mejor dicho, para poder entender de mejor manera. Y pusimos como ejemplo A más B me da igual a C. Aquí dijimos que aparte de la velocidad de reacción, nosotros podíamos calcular la cinética química. Este sería el orden de reacción total. Entonces, ya teniendo la cinética química, nosotros ya estamos de una forma indirecta determinando el tiempo de reacción, es decir, el tiempo de retención o el tiempo de, de permanencia del agua dentro del tanque o dentro de mi tratamiento. Ahora nos faltaría determinar lo que es el volumen. Acuérdense que cuando hablábamos de tanques agitadores, de hecho teníamos una formulita que el volumen se calculaba a partir de el flujo volumétrico. En otras palabras, para nosotros poder determinar el volumen del tanque, nosotros deberíamos fijarnos o deberíamos calcular los flujos volumétricos que van a entrar y salir de nuestro tanque o de nuestro tratamiento. A su vez, entonces nosotros deberíamos conocer cuál es el balance de masa que rige a mi sistema. Entonces, esa es la partecita que ya estábamos hablando. Si nosotros hacemos un diagrama de nuestro proceso, tendríamos lo siguiente. Tenemos un tanque aereador, tenemos un clarificador, de donde de este clarificador ya vamos a obtener un efluente. Y aparte de eso íbamos a tener una salida de lodos. Pero vimos que dentro de la tecnología de estos lodos activados, nos convenía que los microorganismos que colocamos dentro del tanque de tratamiento, digámoslo así, después de un cierto tiempo, es decir, dejándoles reposar, pueden todavía tener cierta acción dentro de los sólidos o dentro de la materia orgánica que contiene nuestra agua. Entonces, en ese sentido, nosotros le podemos regresar a los lodos hacia el tanque de tratamiento. Por eso tenemos una recirculación. Entonces, esta recirculación va a ser netamente de lodos, ¿ya? Eh, Háganle cuenta que este vendría a ser el esquema de nuestra planta de tratamientos biológicos, es decir, netamente la plantita de lodos activados. Obviamente aquí me faltan ciertos parámetros, ¿no? Aquí me faltaría un retratamiento que incluiría un sistema de rejillas, que incluiría eh, un sistema de trampas de grasas, y de ahí ya pasaría a nuestro tanque. Igual acá después del el efluente que sale, mejor dicho, del clarificador, todavía nos daría falta una desinfección mediante la inyección de cloro y de ahí sí para un posterior uso. Es verdad, esa sería la planta ya completa. Sin embargo, nosotros nos vamos a orientar específicamente a estos dos tanques de aquí. Ahora,
¿Para qué me sirve o por qué debo enfocarme específicamente en estos dos tanques de aquí? Porque como les decía, dentro del dimensionamiento o dentro del alcance de este curso, lo que vamos a hacer es determinar el volumen de este tanque, especialmente este. Este es el que en donde se va a producir la reacción, entonces en este nos vamos a enfocar. En el tanque aireador o en el tanque de reacción o en el tanque de tratamiento, como le quieran llamar. Ya, realmente es importante determinar este volumen porque tiene un tiempo de retención especial que es el tiempo de reacción. Entonces, al nosotros tener que determinar el volumen, tenemos que realizar el balance de masa en este sistema. Entonces, antes de colocar las corrientes, hagamos un pequeño recorderis de lo que es el balance de masa. ¿Ya? El balance de masa no es nada más que la cuantificación de la cantidad de masa que está entrando o saliendo de un sistema. El rato que nosotros diferenciamos un sistema o clasificamos a los sistemas, vamos a tener de dos tipos, un sistema cerrado o un sistema abierto. El sistema cerrado es aquel en el cual permite el intercambio netamente de energía, mientras que un sistema abierto es el que permite un intercambio tanto de energía como de masa. Es decir, que continuamente existe una cantidad de masa que está cruzando la frontera con respecto al tiempo. Entonces, esta variación de la masa con respecto al tiempo se conocía como flujo másico, correcto. Entonces, así como nosotros podemos determinar el flujo másico, entonces, a través de un balance de masa que está entrando un cierto proceso, también podemos determinar el flujo volumétrico, que va a ser en cambio la variación la cantidad de volumen que está entrando a nuestro sistema con respecto al tiempo. Puede utilizarse cualquiera de los dos términos. Entonces, si le ven chicos, a través de este balance de masa nosotros podemos determinar nuestro flujo volumétrico que nos va a servir para a su vez calcular el volumen del tanque. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cuál es la fórmula general o la fórmula genérica del balance de masa? La fórmula general de un balance de masa que se va a aplicar a cualquier proceso, a cualquier tipo de sistema, sea cual sea este, es el siguiente. La masa que entra al volumen de control es un sistema abierto, ¿no? Más la masa que se produce en el volumen de control, menos la masa que se consume en el volumen de control, menos la masa de salida del volumen de control. Ah, tiene que ser igual o es igual a la acumulación dentro del volumen de control. Entonces, esta es una fórmula genérica del balance de masa. Es decir, yo a través de esta fórmula puedo cuantificar los flujos másicos, los flujos volumétricos de cualquier tipo de proceso, de cualquier tipo de sistema. Sea simple, sea complejo, tenga una parte, tenga 10.000 partes. Siempre se va a poder aplicar esta fórmula. Esta fórmula me sirve tanto para sistemas con reacción como para sistemas sin reacción. ¿Ya? Si es que no existe reacción, es decir, que son sistemas prácticamente físicos, estos dos términos de aquí, estos que les voy a marcar en azul, la masa producida y la masa consumida no van a existir, porque es obvio, si es que son procesos físicos, por ejemplo, en un mezclado, cuando yo mezclo dos productos, nunca se va a dar una producción de masa o nunca se va a dar un consumo de la masa por un simple mezclado. Entonces, en este caso, cuando tenemos sistemas sin reacción, nuestro balance de masa quedaría la masa, bueno,
Sí, pongamos masa todavía. Masa de entrada, o la masa que entra al volumen de control, menos la masa de salida, va a ser igual a la variación de la masa en el volumen de control con respecto al tiempo. O lo que es lo mismo, la acumulación dentro del volumen de control. Ya. Ahora, si nosotros vamos a trabajar con un sistema abierto, que decíamos que era cuando existe una variación de la masa con respecto al tiempo, esto se convierte en flujo volumétrico, ¿no es cierto? Es decir, el flujo volumétrico, perdón, el flujo másico que entra al sistema menos el flujo másico que sale al sistema, va a ser igual a la variación de la masa en el volumen de control con respecto al tiempo. Esto en el caso de sistemas no reaccionantes o sistemas sin reacción. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos sistemas reactantes o con reacción química? En ese caso, nosotros tenemos que analizar si es que dentro del tanque vamos a enfocarnos al producto que se está consumiendo o que se está produciendo. Consumiendo en el caso de reactivos o produciendo en el caso de productos, ¿no? Ahora, entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro balance de masa? Nos quedaría la misma, ya, nosotros le vamos a poner entonces flujo másico de entrada, ya sabemos por qué es flujo, más flujo másico producido, aquí dejémosle los dos términos, flujo másico consumido, flujo másico de salida es igual a la variación de la masa en el volumen de control con respecto al tiempo. Tendríamos estas dos ecuaciones de aquí, ¿ya? Ya, a ver. Entonces, eh, cuando nosotros tenemos sistemas que son sistemas abiertos, si ustedes se fijan, esta expresión de aquí vendría a ser un diagrama de bloques de entrada y salidas de todo esto. Entonces podemos dejarle de esta manera. Entonces aquí vamos a tener un efluente y aquí vamos a tener un afluente. Ya. Cuando tenemos este tipo de casos, nosotros podemos tener un estado estacionario. No sé si se acuerdan que era un estado estacionario. ¿Eso qué quiere decir? Si es que dentro de nuestro sistema no va a existir una variación de las propiedades, eso significa que la variación de la masa con respecto, que la variación de la masa en el volumen de control con respecto al tiempo va a permanecer constante. Es decir, no existe un diferencial aquí. En el rato que nosotros tenemos un estado estacionario, eso nos da la idea de que este término, sea con reacción o sea sin reacción, se va a hacer cero. Ahora, ya, esto sería en forma general, ¿no? Esto sería nuestra expresión en forma general. Como les decía, dentro de un tratamiento biológico, nosotros vamos de hecho a tener una reacción. Habíamos incluso puesto una fórmula general o una ecuación general que me decía que el material orgánico se va a descomponer en CO2 y en agua. Entonces, nuestro balance de masa se va a orientar a esta parte de acá. O en otras palabras, tenemos que utilizar esta fórmula en nuestro balance de masa. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ya que quedó claro esta partecita de dónde nace el balance de masa y para qué lo vamos a realizar, ahora sí pongamos nuestros parámetros o nuestros datos dentro de nuestro sistema. A ver, lo que sale va a ser un efluente, lo que entra un afluente. ¿Ya? Entonces, repasemos qué líneas nomás vamos a tener. Nosotros vamos a tener una línea de alimentación, que sería nuestro afluente, ¿no es cierto? Esta línea de alimentación le podemos llamar como Q0, ¿ya? Es decir, este Q es el flujo volumétrico de alimentación hacia nuestro sistema. Ahora, una vez que ya pasa por nuestros tanques, por nuestro clarificador, acá nosotros vamos a tener un efluente. Es decir, aquí vamos a tener igual un flujo de salida.
Este va a ser entonces el flujo de salida o el flujo volumétrico del agua que prácticamente ya está limpia, a pesar de que nos hace falta un pasito más, ¿no? Podríamos llamarle que es agua ya limpia. ¿Qué más tenemos? Tenemos esta corriente intermedia, pero realmente en nuestros cálculos, específicamente para el tanque, no va a intervenir esta corriente. Entonces, no le vamos a poner, no le vamos a ingresar en nuestros cálculos. Sin embargo, sí le podríamos llamar como Q intermedio o como QI. Ahora, el rato que nosotros tenemos un proceso ya en donde los lodos han permanecido un cierto tiempo en el clarificador y ya se sedimentaron, estos lodos tienen dos líneas. La una que se va a recircular, entonces aquí vamos a tener un QR, es decir, un flujo de recirculado, y acá nosotros vamos a tener un Q o un flujo, en cambio de los lodos viejos, de los lodos que ya están gastados, en otras palabras, los lodos que ya no tienen una acción o que ya no tienen, ¿cómo se diría? Se me está yendo la palabra. Los lodos que ya no nos sirven, en otras palabras, ¿ya? Entonces aquí le podríamos llamar como QW. Nosotros vamos a tener dos componentes dentro de todo nuestro sistema, que sería la materia orgánica que queremos tratar. Vamos a tener materia orgánica y vamos a tener por el otro lado los famosos microorganismos, ¿no es cierto? Ya, vamos a tener estos dos componentes, en otras palabras, en, en nuestro tratamiento biológico. Ahora, el hecho de que nosotros dentro del tratamiento biológico tengamos dos componentes, eso quiere decir que nuestras líneas o que nuestras corrientes van a tener más de un componente. Es decir, les voy a poner un ejemplo con QW. No, a ver, sí, con QW. QW es el flujo total, ¿no es cierto? Es un flujo. Pero QW está compuesta por una cierta parte de material orgánico y una cierta parte de microorganismos. Llamémosle MO y simplemente M. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la composición que se puede expresar en fracción, sea fracción másica, fracción volumétrica o fracción molar, nosotros podemos saber cuánto de este flujo es de materia orgánica y cuánto de este flujo es de microorganismos. Es decir, pongamos el ejemplo. Es solamente ejemplo, escucharanme bien, es solamente un ejemplo. Digamos que nosotros medimos QW y nos dio que en fracción másica tenemos 0,5 de material orgánico y 0,5 de microorganismos. Y que el flujo de QW es de 10 kilogramos por segundo. ¿Ya? ¿Qué significa entonces esta fracción que nosotros hemos medido? Significa que en estos 10 kilogramos por segundo nosotros vamos a tener 5 kilogramos de material orgánico por segundo y 5 kilogramos de microorganismos por segundo. Listo. Entonces, si queda claro esto, hay que entender que nosotros deberíamos, o que podemos, mejor dicho, hacer un balance de masa para los microorganismos y otro balance de masa solamente para el material orgánico, ¿cierto? Les voy a borrar esto también. Dentro del balance de masa, nosotros podemos sacar tres ecuaciones. La primera ecuación va a ser el balance de masa general. Este balance de masa es cuando solamente me interesan los flujos, ¿ya? Vamos a también poder hacer, en función de lo que les expliqué anteriormente, yo podría hacer el balance de masa específico para la materia orgánica y el balance de masa específico para los microorganismos. En otras palabras, yo puedo cuantificar de forma general y de forma específica para cada uno de los componentes. Entonces, ¿cómo sería el balance de masa general? Yo
establezco cuál es mi sistema de referencia o mi frontera del sistema, y yo aquí voy a tener que mi balance de masa general sería entonces, ¿qué? Tomando en cuenta que mi sistema es solo lo de amarillo, ¿a qué sería igual el balance de masa general? Este sería el balance de masa general. Espero que me hayan entendido todo esto del balance de masa porque de hecho lo vamos a aplicar. Ahora, espero que me comprendan. Me voy a saltar ciertos pasos, ¿ya? Pero espero que me comprendan. Para nosotros poder dimensionar, es decir, para poder determinar el volumen de este tanque, nosotros debemos realizar el balance de masa, ¿ya? Eso ya vimos. Pero nosotros con el balance de masa general no vamos a obtener mayor información, porque fíjense, tenemos un flujo volumétrico de entrada y dos de salida, pero en ningún momento le estamos relacionando con nuestro tiempo de reacción, que es lo más importante, porque en todo este sistema que le hemos marcado va a tener un tiempo de retención, es decir, un tiempo de reacción en este caso. Ahora, para poder sacar la ecuación para dimensionar, debemos realizar el balance de masa para cada uno de los componentes, es decir, para la materia orgánica y para los microorganismos. ¿De acuerdo? Ahora, comencemos con el balance de masa. A ver, ¿cuál hacemos? Para los microorganismos. No sé cómo escribirle. Pongámosle como biomasa, llamémosle a los microorganismos biomasa. ¿Ya? Entonces, vamos a realizar el balance de masa para la biomasa. La biomasa, háganle referencia que son los microorganismos que van a entrar, ¿ya? Para poder hacer la acción del tratamiento en sí. Entonces, a ver, analicemos cuáles serían las entradas. O, perdón, analicemos primero a partir de la fórmula general que tendríamos. Tendríamos masa de entrada más masa producida más, perdón, menos masa consumida menos masa de salida es igual a la variación de la masa en el volumen control con respecto al tiempo. Ya. Como nosotros tenemos un tanque que queremos hacerle trabajar continuamente y aparte de eso, nuestro interés sería que funcione en condiciones de estándares, en condiciones de estacionarias, eso quiere decir que una de las suposiciones primeritas que tenemos que hacer es que todo este sistema se encuentre en estado estacionario. ¿Ya? Esto es una suposición. Entonces, al estar en estado estacionario, este término se hace cero. Ya, ¿qué otra cosa tenemos que analizar aquí? Si nosotros vamos a hablar de los microorganismos van a producir o van a consumir, o se van a consumir. Aquí va a haber una cierta cantidad de masa que se produzca, porque estamos hablando del balance de masa para los microorganismos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, esta fórmula no tendría este término del consumo. ¿Ya? ¿Y cómo me quedaría? Me quedaría la masa que entra más la masa que se está produciendo por el crecimiento de la biomasa en el tanque de reacción o en el tanque de aireación, menos la masa que sale del sistema completo, va a ser igual a cero. Les voy a escribir mejor para que no se pierdan. Aquí sería, como les llamamos biomasa, pongámosla así. Biomasa que entra al tanque más la biomasa producida por por el crecimiento en el tanque de reacción. Como esto se hace cero, este le podemos pasar al otro lado. Va a ser igual a la biomasa que sale del sistema.
¿Ya? Ahora, ¿a qué sería igual entonces la cantidad o el flujo másico, el flujo volumétrico de la biomasa que entra al tanque? ¿A qué sería igual? Cuando hablábamos que si un flujo o una línea o una corriente tiene más de un componente, hablábamos de la fracción. Entonces, la fracción másica, por ejemplo, para la materia orgánica, se definiría como la masa de la materia orgánica sobre la masa total. Entonces, ahora, si nosotros de aquí, de esta fórmula de aquí, nosotros queremos obtener la masa que está entrando al tanque, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, me expreso de mejor manera. Necesitamos determinar la masa de biomasa o de microorganismos que están entrando al tanque. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De esta fórmula, despejar simplemente esta masa de aquí. Entonces, ¿cómo me va a quedar? A la fracción másica por la masa total. Esto, si es que es una fracción másica. Ahora, si nosotros tenemos una fracción volumétrica o como le quieran, o incluso molar, simplemente cambiaría. Aquí no sería masa, sino sería número de moles. Aquí sería una fracción volumétrica. Perdón, una fracción molar. Aquí tendríamos el volumen de la masa de la materia orgánica es igual a la fracción volumétrica de la materia orgánica por el volumen total. Estas serían las tres posibles expresiones de acuerdo a la fracción que tendríamos. Pero al fin y al cabo termina siendo lo mismo. Entonces, si nosotros tenemos aquí un flujo volumétrico de entrada, ¿a qué sería igual entonces mi biomasa que entra al tanque? Ya la fracción de biomasa, ¿no es cierto? Entonces pongámosle a la fracción de biomasa o de MO que les llamamos. ¿Por qué? Bueno, entiéndase que si es que vamos a utilizar como flujos volumétricos, aquí tendríamos este X que vendría a ser el flujo volumétrico. Eso ya depende de los datos que tengamos. Pero en forma general sería esto. Ya. Ahora, ¿a qué sería igual la biomasa producida por el crecimiento en el tanque? Dentro de este tanque, que es el que ya estamos analizando, bueno, dentro del sistema en donde ya estamos analizando específicamente la materia orgánica, que son los microorganismos ya están produciendo una reacción. ¿No? Este término de aquí va a venir en función de la variación del crecimiento de la biomasa en el tanque con respecto al tiempo, pero como nosotros esta sería la fracción que tenemos de microorganismos que están creciendo o que están decayendo dentro del tanque, un estilo de fracción másica, y necesitaríamos en cambio multiplicar por la masa total, el volumen total, el número de moles totales. Entonces aquí nosotros vamos a introducir el término del volumen del tanque. Si ustedes se fijan, lo que estamos aquí determinando va a ser la fracción que se está consumiendo o que está creciendo, que está decayendo de los microorganismos en un volumen determinado, que sería el volumen donde se está llevando a cabo la reacción, que en este caso coincide con el volumen del tanque. ¿Sí le ven? A ver, a partir de cualquiera de estas fórmulas, ¿ya? Hablemos en flujo volumétrico, ¿ya? Es decir, vamos a utilizar esto. Mi XMO es flujo volumétrico. Nosotros, en este término de que es biomasa producida por el crecimiento en el tanque, ya estamos analizando la reacción que se está produciendo por parte de los microorganismos aquí. Aquí sería M nada más. ¿Dónde más me equivoqué? Aquí, 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 aquí. Ya. Listo. Entonces, estamos hablando específicamente de la reacción que se está produciendo. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar la cantidad de biomasa que se está produciendo dentro del tanque? Yo puedo medirlo a partir de la variación de la fracción con respecto al tiempo y por el volumen. ¿De dónde viene esto? De esta fórmula de aquí. Esta fracción es de este nuevo término que estamos viendo que es en función del tiempo. ¿Por qué va en función del tiempo? Porque se está produciendo en una reacción. Entonces, la fracción de microorganismos no va a ser lo mismo en el tiempo cero que en el tiempo 1 o que en el tiempo final. Ya, entonces,
Ya tenemos este término de acá. Ahora, analicemos la biomasa que sale de todo el sistema. ¿Por dónde nomás podría salir biomasa? QR está regresando, así que no sale totalmente del tema. Si no, sería IQW. Aquí tendríamos QS por XM más QW por X. Aquí pongámosle de esta manera para que me puedan, para que no se, a ver, para que no se confundan. Sería, aquí sería QM en cero, aquí sería, perdón, XM en cero, XM en S, aquí sería XM en W. Ya, así tendríamos. Esta sería la cantidad de biomasa que está saliendo. Ya, ahora, a ver, en este afluente, es decir, en la entrada, en este crucero, ¿hay microorganismos? Ya, a ver, hagámoslo así. En este crucero viene el agua sucia, en otras palabras, ya, el agua contaminada. En esta agua contaminada, ¿viene con microorganismos? No, ¿verdad? Entonces, X de los microorganismos o la fracción de los microorganismos a la entrada igual a cero. Entonces, se simplifica todo este término de aquí. ¿Qué más? Aquí en XS, perdón, en QS, nos interesaría que exista una XMS, es decir, que cierta cantidad de los microorganismos se vayan con el agua. No, ¿verdad? De hecho, estaría una planta totalmente dañada o no funcional el rato que tengamos una salida de los microorganismos de acá. ¿Por qué? Porque significa que este tanque clarificador no está funcionando. Eso significa que los lodos están en suspensión y se están yendo con el QS. Entonces, en función de esta explicación, la fracción de los microorganismos en la línea S también se hace cero. Entonces nos queda que esto también se simplifica. Voy a borrar, no quiero cambiarme de hoja porque necesito el gráfico y tampoco me puedo salir. Entonces voy a borrar esto. Ya. A ver, entonces la fórmula nos quedaría el volumen por la variación o de la fracción con respecto al tiempo va a ser igual a QW por X de los microorganismos en W, ¿no es cierto? Así quedaba, ¿no es cierto? Ahora, ¿de qué creen que depende esta variación de la fracción? A ver, les voy aquí a hacer una cosa. Dx, que es dx es la fracción, ¿no es cierto? Es la fracción de microorganismos que están presentes en el, ¿cómo se llama? En el tanque. Ahora, esta fracción también se conoce como conversión. O en una reacción nosotros la podemos definir como conversión. ¿A qué se va a referir con esta conversión? La conversión no es nada más que la cantidad de, de reactivo se está convirtiendo en producto, con referencia a la cantidad de reactivo que yo analicé inicialmente. Entonces, en otras palabras, y para hacerle sencillo, este de X sobre dt viene a ser o se saca a partir de la cinética de reacción. ¿Ya? Esto va a depender de la cinética de la reacción que se esté dando aquí adentro. ¿Qué reacción está sufriendo los microorganismos dentro del tanque? Una reacción de crecimiento microbiana, ¿no es cierto? Para este tipo de reacciones ya existe un modelo cinético. Existe un modelo
Y el que vamos a nosotros, bueno, existen varios modelos. El que nosotros vamos a utilizar va a ser el modelo de Monod. En el modelo de Monod, dx sobre dt es igual a un nu máximo. Este nu máximo no es nada más que el crecimiento máximo que pueden alcanzar los ¿cómo se llaman? Los microorganismos por S, por X, ya les voy a explicar cada uno de los términos, por KS más S menos KD por X. ¿Ya? Entonces, ¿a qué hace referencia? ¿Cómo se llama? Ya se me fue. ¿A qué hace referencia cada uno de los términos? Bueno, nu ya les expliqué, es el crecimiento máximo de los microorganismos. S hace referencia a la cantidad de sustrato en este caso, es decir, a ver, perdón, a la cantidad de microorganismos que nosotros tenemos. X hace referencia a la cantidad de sustrato, es decir, la cantidad de materia orgánica. Entonces, vamos a tener un modelo de reacción en la cual sea una función de estas dos cantidades, ¿ya? En esta ecuación tenemos que Ks y Kd son parámetros cinéticos, es nuestras constantes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las constantes cinéticas? Estas dos vienen a ser dos constantes propias de esta reacción. Ahora, si nosotros ya conocemos esta cinética, nosotros ya podemos reemplazar en esta fórmula y me quedaría, voy a cambiar de color para que se vea, el volumen por nu máximo por Sx sobre Ks más S menos Kd por X va a ser igual a QW por XMW. ¿Ya? Así nos quedaría esta ecuación. Ahora, acordémonos que lo que nosotros queremos es el volumen, ¿no es cierto? Entonces, le deberíamos procurar dejar a un solo lado este término de la cinética y dejarle al otro lado el volumen para verle la función. Estoy haciendo con amarillo. Para verle la función. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos primero pasarle el volumen al otro lado. Es decir, esto de aquí. Ya. Luego, a ver, dejémosle todo en función únicamente, dejémosle en función de S. Entonces, a todo esto le dividimos para X. ¿Ya? Porque acuérdense que estamos hablando de la cantidad de microorganismos. Entonces, si dividimos a todo para X, la fórmula nos va a quedar un máximo por S sobre Ks más S menos Kd es igual a QW, sí, por X M en W sobre volumen por X. Ya tendríamos una ecuación. Bueno, este KD le podríamos pasar al otro lado, pero ya tendríamos una primera ecuación. Ahora, esto sería el análisis con respecto a la biomasa, ¿no es cierto? Nos tocaría hacer, en cambio, el análisis con respecto al sustrato, es decir, al material orgánico que nosotros tenemos. Entonces, a ver, chuta, perdón. Ya tenemos una ecuación, pero que todavía no nos sirve porque todavía tenemos algunos datos que son difíciles de determinar a simple vista. Ya. Ya analizamos qué es lo que pasa con los microorganismos, pero todavía nos falta analizar qué es lo que pasa, en cambio, con el material orgánico. A esto lo podemos llamar como sustrato. Entonces, hagamos el balance de masa de igual forma. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría el sustrato que entra al tanque menos el sustrato. En este caso,
va a producirse o se va a consumir. Se consume en el tanque. Y esto va a ser igual al sustrato que sale del tanque. Ya, listo. Entonces, ahora, ¿a qué sería igual el sustrato que entra en el tanque? Sería igual a, sería igual al flujo total por la fracción del sustrato en S, o, perdón, en cero, que sería la entrada. Primero vamos por lo más fácil, después vemos esta parte de aquí. Aquí, ¿cómo quedaría? Quedaría una fracción de salida, donde tenemos sustrato, sería, ya. ¿Cómo podríamos determinar la cantidad de materia orgánica que tenemos en S? Porque ese es el que me interesa, ¿no? Este sería la cantidad de materia orgánica que se me está yendo por aquí. ¿Cómo podríamos determinar QS? ¿Ya? Nosotros necesitamos determinar cuánto sustrato cuánto está saliendo de todo el sistema. Ay, perdón, aquí yo puse solo del tanque, aquí es saliendo del sistema. Entonces, lo que nosotros queremos o el dato que necesitamos es conocer el flujo de QS, porque en QS es donde nos interesa saber cuánta materia orgánica tenemos. ¿De dónde puedo sacar este fluente o este flujo? Correcto, del balance de masa general. Entonces simplemente despejo y digo que QS es igual a Q0 menos QW. ¿No es cierto? Ahora, a ver, aquí entonces me quedaría Q0 menos QW y esto multiplicado por XS en simplemente XS. Así que sería, simplemente XS. ¿Ya? Realmente es DCS, pero lo voy a dejar como XS. Ahora, ¿a qué sería igual el sustrato consumido en el tanque? ¿O cómo podría determinarlo? En otras palabras, sería ds sobre dt, la variación del sustrato con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Y esto por el volumen. Esta sería la forma de determinar el sustrato consumido en el tanque. ¿Ya? Es muy parecida a lo que estábamos haciendo anteriormente, ¿de acuerdo? Pero ahora se está consumiendo. El uno crece, el otro desaparece. Listo. De igual forma, aquí nosotros necesitamos recurrir a datos de cinética para poder determinar cuánto se está consumiendo de la materia orgánica. ¿Y de qué creen que depende el consumo de la materia orgánica? De los microorganismos, ¿no es cierto? Entonces, esta variación del sustrato con respecto al tiempo se puede determinar a partir de un coeficiente de rendimiento que se da. Es este Y de aquí. Este Y es un coeficiente de rendimiento. Entonces, ¿qué es este coeficiente de rendimiento? No es nada más que la relación entre cuántos microorganismos tengo y cuánto sustrato se consumió. Es decir, cuánta materia orgánica se está consumiendo por acción de los microorganismos. Y aquí en esta ecuación me hace falta incluir mu máximo por S sobre Ks más S. Y esto por X. ¿Ya? A todo lo que le pusimos como QS, pónganle simplemente S. En las fórmulas anteriores igual pueden hacer lo mismo. Aquí sería simplemente S. Y a todo lo que pusimos como XM, simplemente déjenle como X. Entonces ahí se va a entender de mejor manera estos términos de la ecuación. Chévere. Entonces, esta ecuación que les decía, que no es nada más que una relación entre la concentración del sustrato con respecto a la concentración de la biomasa o de los microorganismos, relacionando un coeficiente de desempeño, es el que me va a ayudar a determinar este sustrato consumido.
Ahora, fíjense por qué también introducimos este término, porque tenemos en común este valor de aquí. Entonces, el rato que nosotros igualamos a las dos ecuaciones, nos va a quedar una ecuación que va a ser en función del volumen del tanque y de las concentraciones que nosotros tengamos. Concentraciones, entiéndase que sea o bien de sustrato o bien de microorganismos.